Vamos a leer en el capítulo número 6 de la primera carta a los Corintios. Vamos a leer un par de versículos. Versículo número 19. Nos dice la palabra: ¿o ignoráis que vuestro cuerpo es templo del Espíritu Santo, el cual está en vosotros, el cual tenéis de Dios, y que no sois vuestros? Amén. Vamos a dejar hasta ahí, hermanos. Siéntese. Gloria al Señor. Estamos siempre tratando la manera de ahondar siempre en los temas del Espíritu Santo. Como ya lo hemos dicho, que un creyente que logra conocer de una manera más personal a través de la palabra, a través de la enseñanza al Espíritu Santo, es un creyente totalmente diferente. Hoy en esta ocasión vamos a continuar con estos temas, pues como dijo el apóstol Juan, no nos cansamos de predicar las mismas cosas. Hoy vamos a hablar primeramente vamos a hablar en la idea de cuando el creyente tiene al Espíritu Santo, tiene su respaldo. Vamos a hablar que cuando el creyente tiene al Espíritu Santo, tiene su respaldo. Bien, para que podamos llegar a explicar esta frase que estoy mencionando, como de qué manera o de qué forma es que el creyente puede ser un creyente activo, puede ser un creyente de poder, puede ser un creyente que llene las expectativas de Dios. Es a través de ese respaldo del Espíritu Santo, partiendo que el Espíritu Santo ya mora en nosotros. Como decíamos, o como dije, vamos a hablar en esta ocasión en esa idea, pero el penúltimo estudio que estuvimos enseñando fue con respecto, hermanos, a de qué manera es que el Espíritu Santo bautiza a una persona. Estuvimos hablando de eso. Hablábamos de que cuando es que la persona tiene esa investidura. Y yo quiero nada más tomarme unos segunditos para aclarar este detalle. Por ejemplo, se escucha y se oye decir que el creyente, luego que recibe al Señor, ya es bautizado con el Espíritu Santo. Es decir, esa idea es bastante común en algunas congregaciones o en algunos movimientos cristianos, que cuando el creyente o la persona viene a Cristo, automáticamente la persona queda bautizada con el Espíritu Santo. Y esto lo decíamos que lo toman las personas cuando, hermanos, cuando las personas o cuando nos vamos a la lectura de Juan 20:22. En Juan 20:22, la Biblia nos dice que cuando el Señor
se apareció a los discípulos, dice que sopló, dice ese versículo, y les dijo: reciban al Espíritu Santo, y sopló sobre ellos. Bueno, esa es una de las bases que algunas líneas cristianas tienen para asegurar que es automáticamente cuando el creyente recibe a Dios o a Cristo. De hecho, ya la persona queda bautizada con el Espíritu Santo. Pero en esa idea vamos a repasar o a retocar una vez más lo que anteriormente explicábamos, que si esa es la realidad del bautismo del Espíritu Santo, no tendría definitivamente ninguna razón por la cual el Señor les dijo a sus discípulos, luego de que Él iba a ser levantado en el capítulo número 24 y verso 49 del libro o del Evangelio de Lucas. Ahí les dijo Él: yo me voy, pero ustedes tienen que ir a Jerusalén, donde recibiréis el poder del Espíritu Santo, y no se muevan de ahí. No sé, yo espero que usted vaya captando qué es lo que estamos enseñando. Yo decía que no tiene entonces razón que el Señor les haya dicho a los discípulos que tenían que quedarse en Jerusalén para luego ser investidos por el Espíritu Santo. Y eso fue lo que ellos hicieron. Entonces, no es cierto que ellos, cuando en el 20:22 de Juan, el Señor sopla sobre ellos, ya habían recibido el Espíritu Santo. Entonces, no es cierto. En esa ocasión, lo que el Señor está manifestando a sus discípulos cuando Él sopla sobre ellos es el sello del Espíritu Santo. Lo que dice Efesios capítulo 1, 13: y seréis sellados con el Espíritu Santo, no bautizados. También no tendría razón, hermanos, que si eso fuera el bautismo, que luego de que Felipe estuvo en Samaria predicando, dice que hubo tanto movimiento del poder de Dios ahí que se convirtieron muchos samaritanos. Pero luego dice, hermanos, que en el capítulo número 8 del libro de Hechos, verso 14 al 17, que fueron los apóstoles, allí habla bien claro, fueron los apóstoles a Samaria luego que habían escuchado lo que Dios estaba haciendo ahí. Y dice que imponían las manos sobre los que habían aceptado y ellos recibían al Espíritu Santo. Entonces no lo recibieron cuando Felipe estaba predicando y ellos estaban aceptando al Señor. No lo recibieron, sino que fue necesario que fueran los apóstoles, en este caso Pedro y Juan. También no tendría sentido cuando en el capítulo número 9 y verso 17 del mismo libro de los Hechos, dice en esa parte que luego que Pablo había aceptado al Señor o que había tenido su encuentro con Dios o con Cristo, luego dice en esa porción que llegó luego de 3 días Ananías, quien era un discípulo que estaba allí en Damasco, que lo envió el Señor para que llevara a cabo esta misión de ir a buscar a un tal Saulo que estaba en tal lugar. Y Ananías llegó a ese lugar y le dijo: hermano Saulo, recibe la vista. Y se cayeron las escamas de la ceguera de Pablo. Pero luego, a continuación, en el versículo 17 le dice: recibe también el Espíritu Santo. Esto es bueno que nosotros lo vayamos captando,
Porque cuando nosotros tenemos estos fundamentos, hermanos, no fundamentos humanos, sino fundamentos bíblicos, nosotros vamos a ser creyentes robustos, creyentes de criterio, creyentes de Biblia, creyentes de palabra, porque la Biblia no se puede contradecir. Tampoco tendría razón, hermanos, el apóstol Pablo en el capítulo número 19, verso 1 al 2 al 3, cuando él llega a Éfeso, cuando en ese lugar, en esa ciudad de Éfeso, había una iglesia ya fundada. No se dice quién había iniciado con esa iglesia, pero que la cantidad de miembros que tenía esa iglesia eran 12 miembros. Pablo se asustó cuando vio la iglesia en esa escasez, y lo que les preguntó Pablo fue: ¿habéis recibido el Espíritu Santo? Si usted lee esa porción va a haber interrogantes. Va a ver que Pablo está haciendo una interrogante a ellos, como diciéndole, bueno, él no les está diciendo que ellos tienen al Espíritu Santo. Él les está diciendo: ¿habéis recibido el Espíritu Santo? Ellos dijeron: ni sabemos qué es eso. Entonces Pablo oró por ellos y ellos recibieron al Espíritu Santo. Dicho de otra manera, con estos detalles nosotros podemos ver que, hermanos, esto es la manera como podemos ir comprendiendo quiénes son, o cómo y cuándo es que la persona va a tener esa investidura del Espíritu Santo. Ahora, cuando yo estoy dando este pequeño detalle de estos versículos, esto puede traernos a nosotros, por supuesto, hermanos, la claridad que cada uno de nosotros necesitamos recibir al Espíritu Santo. Cada uno de nosotros, no porque ya hayamos aceptado al Señor, ya podemos nosotros partir de que ya somos poseedores del Espíritu Santo. Somos sellados, que es otra cosa, ¿verdad? Que es lo que he estado ahí explicando. Ahora, hermanos, cuando esto es así, es cuando es lo que permite, cuando la persona ya ha recibido lo que es el bautismo del Espíritu Santo, es lo que permite que un creyente sea efectivo. Por eso decía, a manera de tema, cuando el creyente, hermanos, tiene al Espíritu Santo, va a tener el respaldo de Dios. Entonces, cada uno de los que componemos la iglesia debemos entonces estar muy sabidos que de lo contrario no vamos a tener el respaldo de Dios. Yo no estoy diciendo que no seamos creyentes. Yo no estoy diciendo que seamos inconversos. Yo estoy diciendo que no vamos a poseer el respaldo de Dios. ¿Por qué? Porque no vamos a ser efectivos, hermanos, en el desempeño de la vida espiritual. No vamos no solo a tener el respaldo de Dios, sino que vamos a carecer del respaldo del carácter espiritual de un creyente. Porque todo esto es lo que permite a un creyente ser diferente, hermanos. Todo cual, lo que es la investidura del Espíritu Santo, es lo que hace la diferencia. Por ejemplo, usted puede ver, y ya lo hemos dicho muchas veces, y usted lo ha leído, cuando todavía los apóstoles no tenían esta investidura,
¿De qué manera ellos reaccionaron cuando capturaron al Señor? ¿De qué manera reaccionó Pedro? Por mencionar alguno de ellos. ¿De qué manera reaccionó? Reaccionó con una espada. Reaccionó queriendo matar a uno de los que capturaban al Señor. Reaccionó negándolo 3 veces. Damos un amén. Reaccionó, hermanos, el no identificarse con el Señor. Es decir, ahí podemos ver lo no efectivo de un creyente. Y no estoy hablando de un creyente calenturiento. Yo no estoy hablando de un Pedro que era emocionalista. Yo estoy hablando de un Pedro que fue llamado por el Señor, que fue sumado a los 12 discípulos y que por supuesto era un hombre completamente convertido a la fe. Era un hombre completamente, hermanos, entregado a lo que era la fidelidad y el desempeño en el ministerio del Señor. Yo no estoy hablando de alguien que andaba ahí que como sería un Judas. Estoy hablando de un Pedro. Pero vea la reacción de un Pedro. Vea la reacción de un Pedro. Un Pedro que en lugar, hermanos, de echar mano a las herramientas espirituales, echó mano a la espada. En lugar de tener carácter y convicciones, negó 3 veces al Señor. El que tenga oídos, oiga. Amén. Entonces, en ese caso, el creyente no tiene respaldo. Pero veamos también a Pedro cuando luego que fueron ellos investidos con el Espíritu Santo. En el capítulo número 2 del libro de los Hechos, dice la Biblia que luego que esto sucedió, se puso Pedro al frente de aquella multitud y empezó, hermanos, se acabó el miedo, se acabó, hermanos, el temor, se acabó la vida apagada, se acabó, hermanos, aquel Pedro actuando por aspectos de la carne. Se acabó aquel Pedro, sino que empieza a descifrar un mensaje acusando a los que habían crucificado al Señor y le decía: ustedes, sacerdotes y autoridades, fueron los que crucificaron al Señor, pero Dios lo ha resucitado. Vamos a regalarle ofrenda de palmas al Dios de la gloria. Dios lo ha resucitado. ¿Cómo puede hablar un hombre luego de que ha negado 3 veces al Señor? Ahí puede ver, hermano cristiano. De un amén los creyentes. Ahí puede ver, hermano. Ahí podemos ver nosotros la diferencia de un creyente investido por el Espíritu Santo. Ahí se lo pongo claro. Aquí yo no le estoy dando vuelta a la cosa. Ahí puede ver usted lo de un Pedro antes y un Pedro en el después. Vemos, hermanos, a un Pablo lleno del Espíritu Santo que le ministró Ananías, y vemos a esos hombres, hermanos, que no los detenía nada. Vemos a esos hombres con el respaldo de Dios. Vemos a esos hombres que decían: allá en las ciudades estos hombres están interrumpiendo. Estos hombres decían, están confundiendo las ciudades. Eran huracanes, hermanos. Eran ríos impetuosos. Eran antorchas encendidas. Vamos a regalarle ofrenda de palmas al Dios de la gloria. Eran hombres llenos del poder de Dios. No estamos hablando de predicadores retóricos, de predicadores teológicos. Eran hombres llenos del respaldo de Dios. Porque ¿qué es lo que prevalece ahora? Ahora lo que prevalece es la retórica. Ahora lo que prevalece es el quien más teología tiene. Hermanos, la letra mata. Y no estoy diciendo que sea malo el estudio, pero
el Espíritu vivifica. Damos un amén. El apóstol Pablo dijo: pues nuestras armas no son carnales, sino poderosas en Dios para destruir fortaleza. Usted y yo no podemos enfrentar a este mundo, al diablo y todos sus demonios a título personal. Necesitamos el poder del Espíritu Santo sobre nuestras vidas. Necesitamos la unción del Espíritu Santo sobre nuestras vidas. Regálele fuerte esas palmas al Dios de la gloria. Ahora, saque usted sus conclusiones de su cristianismo. Ya vamos a ir viendo algo más todavía. ¿Por qué la iglesia, hagámonos la pregunta, por qué la iglesia está tan acomodada hoy? ¿Por qué la iglesia apenas por lo menos mueve un pie? Esto es en todas partes. En todas partes. A la iglesia ahora hay que, en estos tiempos, a la iglesia hay que hacerles show. A la iglesia hay que traerles cantantes, hay que traerles predicadores nuevos. A la iglesia hay que ofrecerles algo para que la iglesia se interese, hermanos, por las cosas del Señor. Pero ¿cuál es la razón? ¿Cuál es el trasfondo de esa condición, diríamos, amínica de la iglesia en términos generales? La iglesia más bien se ha acomodado, hermanos, a lo sensual. La iglesia se está dedicando más a lo externo y no a lo interno. Usted, si quiere esta iglesia llena, vaya, hagamos relajo, traigamos aquí locos para que, hermanos, para que los entretengan. Por eso, pero ¿cuál es la razón? La razón por la cual la iglesia, hermanos, está en una crisis espiritual es porque no hemos comprendido que solo con el poder del Espíritu Santo es como nosotros vamos a triunfar y vamos a imitar a esa iglesia que en el principio, hermanos, se levantó. Eso es necesario. Por eso digo que cada uno de nosotros vaya sacando su conclusión de su vida espiritual. Porque si el Señor, si el propósito de Dios hubiese sido nada más el que sus discípulos le habrían acompañado en esos 3 años y eso hubiese sido todo, fueron buenos amigos, fueron buenos compañeros, me acompañaron, estuvieron conmigo en las penurias, diría el Señor: no, el propósito del Señor es que esos hombres llevaran el mensaje. El propósito de esos hombres es que sembraran la semilla. Pero esa semilla y ese mensaje no lo podían llevar a cabo, hermanos, de una manera muy personal. Tenían que tener la unción, y esa es la razón por la cual el Señor les recomienda: no se muevan de Jerusalén hasta que hayan sido investidos por el Espíritu Santo. Quiere decir que cuando tenemos esta investidura, hermanos, dije, vamos a tener el respaldo de Dios en todo. No solo nos enfoquemos el respaldo de Dios en predicar la palabra, no solo el respaldo de Dios en, llámele, en lo económico. No vamos a tener solo el respaldo de Dios familiarmente, vamos a tener el respaldo de Dios en todas las áreas. Damos un amén. Vamos a tener el respaldo de Dios, hermanos, en todas las áreas, porque el que está en nosotros es más poderoso que el que está fuera de nosotros. Vamos a tener el respaldo de Dios en todas las áreas. Vamos a tener ese respaldo. No solo esté viendo que se le van a convertir personas, sino que va a tener el respaldo de Dios en todo. Porque el Señor anda con uno. Por eso leíamos ahí, decía Pablo: ¿acaso no saben ustedes que son templo y morada del Espíritu Santo? Él anda con nosotros. ¿Y cómo? Y si Él anda con nosotros, ¿cómo podemos nosotros fracasar?
Y si Él anda con nosotros, ¿qué diablo y qué demonio nos va a vencer? Y si Él anda con nosotros, saltaremos murallas. Si Él anda con nosotros, hermanos, taparemos boca de leones. Si Él anda con nosotros, seremos no vencedores, sino más que vencedores. El respaldo de Dios. Pero eso depende de ese interés de Dios, de uno para con Dios. Entonces, esto nos enseña que cada creyente, en lo personal, en lo individual, debe de fajarse para buscar al Espíritu Santo. La Biblia dice que pasó un día, cuando ellos se les levantó el Señor, pasó un día, siguieron orando, pasó el siguiente día, siguieron orando, no se fueron. Porque ellos sabían que eran hombres muertos sin la presencia del Espíritu Santo. Pasó el cuarto día, el quinto día, el sexto día, el séptimo día, el octavo día, el noveno día. Al 10º día vino como un viento recio. Vamos a regalarle ofrenda de palmas al Dios de la gloria. Vino como un viento recio sobre toda aquella casa y se manifestaba con lenguas de fuego. Como con lenguas de fuego, no lenguas de fuego, sino como lenguas, como. Y luego el hermanito Pedro, aquel que andaba con el machete, viendo a quién le quitaba las orejas, lo vemos parado en el púlpito. Y vemos ahí que, ¿cuántos fueron los que se convirtieron ese día? 3,000 de un solo. ¿Y a dónde había estudiado Pedro teología? En la escuela de Cristo, en la escuela del Espíritu Santo. Amén, amén. Ahora vamos a ir viendo, hermanos, a continuación. Como les decía, ese es un asunto muy personal, porque Dios, como yo lo he dicho, o la lógica es que si usted siembra un árbol frutal, es para que le dé fruta. Lo que Dios hizo, el atraer a una iglesia a sus dominios, es para que fructifique, es para que produzca. Entonces, cada uno de nosotros vaya sacando sus conclusiones si está produciendo. No nos acostumbremos a que produzca el otro, porque debemos de saber que cada uno va a dar cuenta. Allá no me va a ayudar lo que haya hecho uno de mis hijos. Allá no me va a ayudar eso. Allá me va a ayudar lo que yo hice para la gloria de Dios. Allá no le va a ayudar lo que hizo su esposo. Eso es muy personal. Las cuentas son personales, no son colectivas. Vamos a regalarle ofrenda de palmas al Dios de la gloria. Las cuentas son personales. Las cuentas no son colectivas. Aquí toda esta familia, esta fue buena familia, fue buena cristiana esta familia. Así que pónganle ahí pónganle ahí una nota. Las notas son individuales, porque Dios en ese tribunal pedirá cuentas individualmente. Por eso, entonces, ¿cómo puedo yo fructificar? ¿De qué manera yo tengo que buscar al Espíritu Santo para ser efectivo? Y que el pastor tiene que, no, a mí ningún pastor me anduvo motivando para que buscara el Espíritu Santo. Yo lo encontré en la Biblia. Amén. Yo encontré que el Señor bautiza con su Espíritu y me agarró una sed de que Él me bautizara. Y la Biblia dice: lo que pidas lo recibiré. Y me lo dio el Señor. Este asunto es muy personal. Alabado sea el nombre del Señor, porque yo estuve muy consciente desde el principio, hermanos, que vine a Cristo. Estuve muy consciente que Dios me llamaba para ser fructífero. Estuve muy consciente. Yo le decía: Señor, ¿y cómo voy a fructificar si no me bautiza? Tampoco quiero decirle que me fue fácil el que el Señor me bautizara, porque el Señor es soberano y Él sabe cómo lleva las cosas. No crea que yo veo muchas personas que las bautiza el Espíritu Santo cuando los bautizamos en agua y los bautiza. Digo, qué dicha, qué bendición.
Pero en el caso mío no fue tanto así. Pasaron meses y yo va a buscar, y yo va a buscar, y yo va a buscar. Y el que busca halla. Entonces, esto es un asunto personal. Porque a la hora de las cuentas le va a decir, fulano de tal, amén, preséntese acá. Aquí está su currículum, aquí está su hoja de vida. Vamos a ver, Ángel, secretario, vamos a contabilizar lo que hizo este creyente. Y hay creyentes, fíjese bien, mire qué tremendo es. Hay creyentes, hermano, hay creyentes que, como dice Pablo allá en el capítulo 3 de Primera de Corintios, que unos se van a salvar como por juego. Hay creyentes que van a entrar allá con las manos vacías. Con las manos en primer lugar, ellos, bueno, no se preocuparon. Esos son los que van a entrar como por juego, raspados, sí, todos raspados, pero por lo menos entrados. Y alguien dice, bueno, con tal que entre, pues yo me basta con tal que entre, aunque sea raspado. No tanto es así, hermano. Siempre uno es un ser emocional y es estimulado a través de los premios. Y uno necesita, cuando a usted le dan, preguntémosle a las madres que le dieron su jarría ahora en estos días, preguntémosle a las madrecitas que le dieron su licuadora para que les haga el jugo al malcriado ese. Preguntémosle si se alegraron. Se alegraron porque somos seres emocionales. ¿Cómo no nos vamos a alegrar cuando diga fulano de tal, Pablo de Tarso, pase acá, vean todo lo que ganó, pónganle todas esas coronas, vamos a regalarle ofrenda de palmas al Dios de la gloria, aleluya. Por eso es que Pablo habla de las competencias. Corramos, dice, con tal de ganar la corona. Él está hablando, él está en su idea, está viendo las coronas. Y eso es lo que lo hizo a él productivo. Ahora, por supuesto, hermanos, que este respaldo no es automático. Ya cuando ya lo tenemos. No quiero preguntar cuántos tienen al Espíritu Santo, pero este respaldo no es automático. Es un hecho que cada creyente tiene que crear las condiciones. Ya cuando tiene al Espíritu Santo, tiene que crear las condiciones para que el Espíritu Santo se sienta de la mejor manera en mi casa, en el templo que dice Pablo allá. En este sentido, ¿cuáles son estas condiciones? ¿Verdad? Bueno, estas condiciones, hermanos, son vidas adecuadas a lo que Dios pide. Y yo quiero que se vaya corriendo a el capítulo número 12 de Romanos, y allí vamos a ver de qué manera es que el Señor se crean las condiciones para que el Espíritu Santo esté ahí y nos respalde. Porque yo le voy a decir, yo voy a ir cerrando ya, porque hay personas que tienen el Espíritu Santo, lo tienen el Espíritu Santo, sí, lo tienen, pero no tienen el respaldo del Espíritu Santo. ¿Y eso cómo se entiende entonces? Y entonces, ¿cómo explicamos eso? Bueno, la manera como nosotros vamos a crear las condiciones es, aquí está la receta. Dice, por lo tanto, hermanos, tomando en cuenta la misericordia de Dios, bueno, voy a leerlo en esta. Dice, así que, hermanos, os ruego por la misericordia de Dios, vaya leyendo conmigo todos en voz alta, de Dios, que presentéis vuestros cuerpos en sacrificio, ¿qué? ¿Y qué más? ¿Y qué más? ¿Y qué más? Que es vuestro culto racional. No os conforméis a este siglo, sino transformaos por medio de la renovación de nuestro entendimiento, para que ¿qué? Para que comprendáis cuál sea la buena voluntad de Dios, agradable y perfecta. Digo pues, por la gracia que me ha sido dada a cada uno que está entre vosotros, que no tenga más alto concepto de sí mismo. Dicho de otra manera,
para que aquella persona que yo le aseguro que usted conoce personas que hablaron lenguas, que fueron investidas por el Espíritu Santo, pero que están apagados, pero que no tienen el respaldo de Dios. Y ya no, ya es más, ya es una pesadilla lo de Dios, pero es porque no han creado las condiciones para que el Espíritu Santo permanezca. Dicho de otra manera, tenemos que tener una vida santa. Tenemos que ser creyentes cuidadosos, porque dentro de lo que hemos enseñado de los símbolos del Espíritu Santo, vamos a ver si se acuerdan cuál es uno de los símbolos sensibles que dijimos. ¿Cuáles son? ¿Cuál es el símbolo de los más sensibles que dijimos? Ya lo enseñamos. ¿Cuál? ¿Cuál, hermano? No, el agua no es sensible. La paloma. Hay un símbolo que enseñamos que es la paloma que cayó sobre, es el símbolo, el símbolo que la paloma que cayó, se sentó en la cabeza de Cristo cuando iba a ser bautizado. Pero veamos la sensibilidad de una paloma. La paloma es sensible. Y como el Espíritu Santo, el Espíritu Santo se identifica en una paloma, entonces, ¿cómo tiene que andar un cristiano con el Espíritu Santo? Con cuidado. Vamos a regalarle ofrenda de palma al Dios de la gloria, con mucho cuidado. ¿Cómo tiene que andar el Espíritu Santo? Jayaneando, hermanos, viendo películas sensuales, viendo películas, hermanos, agresivas. ¿Cómo es el Espíritu Santo? Es igual que, hermanos, sensible a una paloma. ¿Cómo puede el Espíritu Santo? Entonces, ¿cómo puede sentirse el Espíritu Santo en un ambiente hostil? Haciendo cosas incorrectas. Somos en la casa de Él. Entonces no hay forma de que podamos tener el respaldo de Él, porque aunque lo adquirimos en alguna ocasión, digámoslo así, pero no hemos cuidado nuestra casa. Nuestra casa está llena de envidia, de rencores. Fíjense que más de algunos de ustedes, y quizás la mayoría o quizás menos, la mayoría siempre tiene rencores con alguno. La mayoría dice, si no es la suegra, es la nuera. Si no es el hijo, es el padre. Si no es el jefe, es el patrón. Todos estamos enraizados y todos estamos diciendo, orando, pero estamos enraizados. No nos llevamos muchas veces, algunos no nos congregamos porque no le queremos ver la cara a otro. ¿Y cómo te va a respaldar el Espíritu Santo? Vamos a regalarle ofrenda de palmas al Dios de la gloria. ¿Cómo Dios te va a respaldar? ¿Cómo puede estar? Como dice Santiago, de una fuente no salen dos tipos de agua. Sale una sola agua, bien agua revuelta o agua clara. Amén. Esta esposa maldiciendo al marido y es cristiana. No son las condiciones. O ese esposo maldiciendo a su esposa. No son las condiciones. Por eso es que fíjense que nosotros tenemos que andar, si queremos el respaldo del Señor, y como el respaldo nos va a proveer los frutos que necesitamos para allá, por eso debemos de dar con mucho cuidado. ¿Qué ven nuestros ojos? Los teléfonos o las redes están llenas de pornografía. Pero si yo me quedo viendo ese teléfono y que hay para qué tanta pornografía, no podemos aislarnos del mundo. ¿Qué es lo que hago yo? Sea en la computadora o en cualquier otro asunto que uso, hermano, ¿qué es lo que hago? Esa volada, antes de que ponga mis ojos ahí, yo ya pasé eso. ¿Por qué? Porque yo tengo que cuidar la morada del Espíritu Santo. No es Él el que la va a cuidar, soy yo, es usted el que va a cuidar la morada del Espíritu Santo. Yo tuve una experiencia una vez bien fea
me dijeron, vamos a ir a ver ahí una cosa de alegría ahí en una ciudad. Y mire, hermano, lo que había de alegría eran mujeres peladas. Y digo yo, ¿cómo? Y mire, de ahí dije yo, jamás voy a andar en estos asuntos. Y corrí por un lado, andaba con Zenaida y no sé quién más. Y corrieron unas familias y corrimos. Y por allá salió la payasita. Yo iba corriendo por acá y la payasita ya pelada me salió allá en aquella esquina. Mire, yo corriendo por acá porque aquí era el chopper. Por allá me salió. Mire cómo anda el diablo. Pero tiene que ponérselas vivo uno. Vamos a regalarle ofrenda de palmas al Dios de la gloria. Tiene que ponérselas vivo. Damos un amén. Pero si yo me quedo con la boca abierta viendo la gran película pornográfica, ¿crees que el Espíritu Santo se va a manchar? ¿Crees que el Espíritu Santo, si yo empiezo a hablar vulgaridades, crees que el Espíritu Santo va a estar contento ahí? Por eso dije, ¿cómo es? Dice, así que hermanos, os ruego por la misericordia de Dios que presentéis vuestros cuerpos en sacrificio vivo, santo, agradable a Dios, que es vuestro culto racional, sino transformados por medio de la renovación de nuestro entendimiento, para que comprobéis cuál sea la buena voluntad de Dios, agradable y perfecta. Eso es trabajo mío. ¿Por qué? Usted conoce cristianos terriblemente con un vocabulario obsceno. Y son cristianos, yo no digo que no lo sean, pero ¿qué tipo de cristianos? Amén, amén. Esto es lo que hacían los apóstoles antes. Ellos cuidaban. Ahora, hermanos, vamos a ver. Sepa esto, que solo el Espíritu Santo nos ayudará a ser santos. Solo el Espíritu Santo nos ayudará a tener respaldo. Solo el Espíritu Santo nos ayudará a asaltar la muralla. Solo el Espíritu Santo nos ayudará a resolver los problemas en la casa. Solo el Espíritu Santo nos ayudará a ser productivos en la iglesia. Solo el Espíritu Santo. Damos un gloria a Dios. Ahora, cuando lo contristamos, ahí viene el problema. El Espíritu Santo, ¿por qué se contrista? Dice Pablo en 4 de Efesios 30. No contristéis el Espíritu Santo con el cual fuiste sellado. ¿Por qué? Porque el Espíritu Santo es una persona. Cuando nosotros nos contrista a alguien, ¿por qué nos contristamos? ¿Por qué nos entristecemos por algo? Porque somos personas emocionales. Somos personas. El Espíritu Santo es una persona. Entonces, no contristéis al Espíritu Santo. Cuando usted está viendo esa gran pantalla y está viendo esa porquería, usted está viendo esas películas violentas, usted está viendo sangre, usted está contristando. Y cuando se contrista el Espíritu, yo no voy a decir que el Espíritu se va, pero cuando el Espíritu se contrista, ¿está conmigo, hermano? Cuando el Espíritu se contrista, hermano, se apaga. Se apaga. Así como se apaga una persona triste, ya no funciona. La persona tiene que andar en una condición de ánimo significativa para que pueda funcionar. Entonces se apaga el Espíritu Santo. Ahora, mire qué tremendo es esto. Ahora vamos a ver. Estamos indispuestos. El Espíritu Santo, es que sin Él estamos fritos. Sin que Él actúe en mí, yo no sirvo para nada. Ahora, no podemos ser santos, es imposible. Usted no puede ser santo sin. Cuando usted contrista el Espíritu, entonces el Espíritu se apaga. Como la sensibilidad de una paloma, se apaga. Ahora, no serviremos, no tendremos frutos. Ahí está el Espíritu. No tendremos fruto.
seremos socavados más y más al pecado. Y de ahí es, ahorita usted tiene la respuesta por qué hay creyentes. Porque hay creyentes orgullosos. Porque hay creyentes que practican el pecado y como que nada. Porque hay creyentes malcriados, irrespetuosos. Porque hay creyentes que no se quieren someter a ninguna autoridad. Porque hay creyentes, son creyentes. Porque hay creyentes, por lo menos, cuando, por ejemplo, en los servidores acá hay servidores que dicen, a mí me vale lo que ese tal diga. ¿Por qué usted puede preguntarse por qué esa gente, esos servidores actúan así? Porque han contristado al Espíritu Santo. Cuando uno tiene en óptimas condiciones al Espíritu Santo, uno es obediente. Uno no siente ninguna carga hacer y correr y hacerlo. Cuando uno tiene en condiciones, tiene buenas condiciones para que el Espíritu Santo esté en nosotros, hermanos, es tremendo. Mire, poco cuento de esto yo, pero yo aquí he subido muchas veces a predicar ya para morirme. Pero cuando viene el Espíritu Santo sobre ya accionando acá, o sea, se me acabaron las dolamas, se me acabaron todo, porque cuando el Espíritu Santo está en nosotros somos campeones. Iremos de poder en poder. Amén. O sea que, hermanos, son cosas que debe entenderlo el creyente. Bendito Dios que ahora en este tiempo no se va de nosotros. Bueno, pero por lo menos, por ejemplo, dice Pablo cuando les habla a los corintios, saquen a este perverso. Era un cristiano que vivía con la madrastra. Sacan este perverso, sáquenlo. Yo y mi espíritu, sáquenlo. Estoy con ustedes, sáquenlo para que se lo tiren a Satanás. Ahí tenemos una forma de ver que viene Pablo en esta ocasión, se lo tira afuera y allá lo tractura el diablo. El pecado de muerte que hemos dicho algunas veces. Hay creyentes que como ni para atrás ni para adelante, ellos ni son improductivos en todo. Y dejan socavar sus corazones por el diablo. Y entonces el diablo les pone de todo. Pero fíjese bien, con esto finalizo. Fíjese bien, en el caso de Ananías con Zafira, eran cristianos. Pero, ¿qué es lo que hizo el Espíritu Santo ahí con ellos? ¿Se recuerdan? Capítulo 5 del libro de los Hechos. ¿Qué fue lo que hizo? No se fue de ellos, sino que más bien les dio en la nuca. A los dos, al viejo y a la vieja. Vamos a regalarle ofrenda de palma al Dios de la gloria. A los dos. ¿Qué pasó? Como hay cristianos que ni para atrás ni para adelante, entonces se dejaron. Pedro mismo le dijo, Ananías, ¿por qué permitiste? Oiga bien eso, ahí lo busca usted. ¿Por qué permitiste que el diablo llenara tu? Le dan cabida al diablo. Entonces dice el Señor, dice el Espíritu Santo, yo no puedo vivir con el diablo adentro de este, mejor lo mato. Y hay cristianos que mejor se lo lleva becado de una vez el Señor cuando pudieron haber tenido un poquito más de vida. Así es la vida espiritual, señores. No es solo venir a una iglesia. Si queremos ser creyentes, productivos, no se conforme, nadie no se conforme con tener un uniforme. Usted necesita producción. Y para ello necesita al Espíritu Santo. Y para que el Espíritu Santo esté en las mejores condiciones, usted tiene que crear las condiciones en su vida, tener una vida piadosa, de acuerdo a como Dios manda.
El que tenga oídos, oiga. Póngase de pie.